Bueno, empezamos entonces. Gracias a todos por venir, gracias a Ricardo por hacerse un tiempito hoy. Eh, Hago un breve resumen del gigante SB de Ricardo. Él es director del Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería en la UTN, es Distinguished Lecturer de la MB, es parte del Comité Técnico en Sistemas Cardiopulmonares e Ingeniería basada en Fisiología, es fellow de la Academia Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, es ingeniero electrónico de la UTN, con un doctorado en Ciencias Fisiológicas de la UBA y otro doctorado en Biomecánica de la University of Paris, Denis Diderot séptimo, lo debo estar pronunciando bastante mal. París 7, Eh, sí, no, está bien. eh, Expresidente del capítulo argentino de la IEEE EMB, y recibió el premio de ingeniero eminente de la región Latinoamérica de IEEE por hallazgos en el campo de la hemodinámica cuantitativa y la mecanobiología del sistema cardiovascular, que fue ahí cuando yo lo conocí por primera vez. Eh, Sí, de verdad. y bueno, muchas otras cosas más que si seguimos con el CV no llegamos hoy, así que lo dejo a Ah, por Ricardo. favor. Ya es suficiente, demasiado. Me hace sonrojar. Ya. Hola, 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 sí, hola. Se le eh, escucha. ¿Se se escucha escucha? perfecto. Sí, Sí. sí, Bueno, bueno, ¿empiezo yo? sí, sí, te Bueno, estoy bien. dejando. Bárbaro, Dante, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al capítulo, a esta rama MBS de Litva. Es un gran placer. Realmente yo me gusta que ustedes estén convencidos o se encuentren motivados. Yo les voy a contar algo que a veces el currículum es un poco duro y no dice las cosas porque obviamente muestra las cosas que uno hace. Yo en estos momentos estoy digamos, en un estadio internacional ya desde hace mucho tiempo. Trabajo en varios países y lo que les quería comentar es que me gusta hablar del paradigma educativo porque seguramente no lo saben, pero yo fundé ya hasta el momento, prohijé 3 carreras de ingeniería biomédica, de grado y 2 posgrados. Entonces me he equivocado mucho y he aprendido muchas cosas. Y no digo al final de mi carrera, pero en estos últimos 5 años han llegado enormes reconocimientos, ¿no? Que yo no los esperaba, te soy sincero, porque a veces uno piensa que las cosas llegan más tempranamente o yo qué sé, o más tarde, cuando uno ya es más viejito, pero llegaron y me hicieron viajar por todo el mundo. Lo que yo les voy a contar ahora es fruto también de la experiencia en cerca de 20 países, de América, de Asia, de Europa. Este, yo he estado charlando de este tema en Bangladesh en diciembre, en India, en China, en Dubái y bueno, y en varios lugares de América, casi todo, como Distinguished Lecture de EMBS. Y este año, a pesar de la restricción y de la virtualidad, o potenciado por la restricción y la virtualidad de la emergencia sanitaria, he realmente también visitado enorme cantidad de países porque es más cómodo, porque bueno, nos ha permitido
realmente hablar con mucha gente. Y por eso es la charla de hoy que habla, yo le cambié un poquito el scope, o sea, en realidad el contenido es el mismo, pero habla de varios temas que son hibridación, que muchas veces es difícil definirlo previamente, pero ustedes saben que en esta profesión hay muchos ingenieros que hablan de biología, medicina, y no entienden. Y muchos médicos que quieren entender la ingeniería, pero no pueden porque tienen una formación y están mirando el mundo desde una óptica muy restringida. Son muy importantes en lo que hacen, pero la forma de avanzar en esto, yo fui un discípulo del doctor Favaloro y con él me formé y con él aprendí todo esto, de trabajar en un entorno híbrido, que quiere decir cuando nosotros tenemos una formación dual. Y yo más adelante voy a mostrar ejemplos de hibridación en el mundo y lugares donde se produjo la hibridación, y sobre todo en esto que nos ocupa, que es la ingeniería biomédica. Y para eso voy a hablar de gente que yo admiro mucho y que he estudiado bastante, que forma un paradigma educativo a lo largo de 500 años de historia, ¿no? Entonces, lo que van a ver hoy y vamos a discutir, voy a estar realmente muy dispuesto a que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran, es cómo a través de nuestra sociedad, cómo a través de la ingeniería aplicada a la biología y a la medicina, uno puede dar ideas de cosas que vienen sucediéndose como en un hilo histórico. Y bueno, y para eso vamos entonces a comentar a qué me refiero. En primer lugar, esta charla digamos, debería llamarse como un homenaje a la familia de los Medici en Italia, los creadores del Renacimiento, al Luis Pasteur, que ustedes tienen ahí el billete de 5 francos, que como yo estudié en Francia, tuve la oportunidad de usarlo, por eso lo tengo tan querible, porque me acuerdo haberlo visto en varias de mis días, cuando tenía que contar el dinero. Y Hussein, esta foto la saqué yo, que es nuestro premio Nobel. Esta foto yo la saqué en el Museo de Estocolmo, en el Museo de los Premios Nobel. Y el doctor Favaloro, que como les dije, fue mi maestro y con el que hice toda mi carrera. Entonces, digamos, cómo a través de esos 4, luego sumado a un gran personaje, porque yo di esta charla en la ciudad de Florencia en el 2018, en el Museo Galilei, y cuando estaba terminando esta charla, una de las personas que estaba ahí me hizo una observación que faltaba el verdadero ingeniero, y el verdadero ingeniero es Leonardo da Vinci. Entonces, hoy vamos a dedicarle algo a este gran creador, que fue un gran híbrido, porque pensaba, como híbrido, pensaba en la medicina, la biología, pero como ingeniero, como arquitecto. Entonces ya vamos a llegar a él. Entonces, ¿por qué los Medici? Bueno, los Medici fundamentalmente porque yo no sé si ustedes lo tienen muy presente, pero a partir de la Edad Media, en el 1400, se genera una explosión de creatividad, Italia del siglo XV, cuya idea básica es la siguiente. Hay un libro que se los recomiendo, yo les voy a dejar un apunte, un artículo que publicó la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde van a encontrar bastante de esto para que ustedes puedan
si quieren conocer cosas más en profundidad. Pero lo que pasó ahí fundamentalmente fue que se produjo una explosión de creatividad y la idea era que eso sucede cuando se accede a una intersección de campos, disciplinas o culturas, donde se pueden combinar conceptos existentes con un gran número de ideas. Es decir, cuando gente interdisciplinaria promueve el intercambio de ideas. Como decía hoy, no basta solo de ser ingeniero, no basta solo ser artista, no basta solo ser científico, poeta, filósofo, sino que toda esta gente, toda esta explosión de creatividad sucedió fundamentalmente en la corte de los Medici. Y van a ver ustedes que lo vamos a usar a eso más adelante para poder justamente hablar de este tema, pero después vamos a ir a Luis Pasteur, quien, no sé si ustedes lo han visto dentro de alguna de sus formaciones curriculares, pero ustedes saben que el conocimiento se puede, digamos, poner en un plano, como el que están viendo ahí, que se denomina el cuadrante de Pasteur, y tienen un eje que habla de si se genera conocimiento o no, y otro eje y se genera aplicación. Entonces, por ejemplo, el cuadrante de Niels Bohr, que es el que ustedes están viendo aquí, no sé si lo ven mi mouse, digamos, en la parte superior izquierda, es un cuadrante que se genera mucho conocimiento, pero poca aplicación, es el de los físicos puros, o el de los físicos exactamente, o el de los físicos que están trabajando en temas que no tienen una aplicación inmediata. Después está adelante que es este que está acá, que sería Thomas Edison, el que tiene mucha aplicación, exactamente ese que están viendo ahí, y tiene poco conocimiento. Entonces es el de los inventores, aquellos inventores que logran bueno, producir desde el pararrayos hasta, yo qué sé, ciertas herramientas que sirven para, o el teléfono, pero que es difícil que se produzca un nuevo conocimiento concomitante a una nueva aplicación. Pero sí está el caso de Louis Pasteur, que es un héroe nacional en Francia, porque yo les digo, yo he conocido desde adentro la obra de Louis Pasteur. Hay un instituto que justamente lleva su nombre. En Uruguay, por ejemplo, está una sede de ese instituto que hace investigación de punta. Y ahí se genera la relación entre la ciencia básica y el cambio tecnológico. Es decir, es donde el conocimiento va pegado a la aplicación. Entonces, es tan importante para nosotros que esta ingeniería híbrida no sea la ingeniería de los inventores, sino que sea la ingeniería que pueda llegar a dar nuevos elementos, que pueda ser la ingeniería que da nuevo conocimiento, pero que por otro lado también produce innovaciones tecnológicas. Se dice que Estados Unidos, desde los años de la posguerra, trabajó siempre en el cuadrante de Pasteur y por eso la tecnología avanzó a esta velocidad y con esta impronta tan importante que tiene la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos. Bueno, Bernard Dussey, perdón, vamos a volver atrás. Bernard Dussey es un fisiólogo argentino que ganó el premio Nobel y que fundó, entre otras cosas, ustedes saben, el CONICET. Él hablaba del amor a la patria, amor a la libertad, la dignidad personal, el cumplimiento del deber, la devoción a la ciencia. Pero fundamentalmente lo que hizo Dussey es dedicarse exclusivamente a la investigación, algo que nadie había hecho en América Latina. Es decir, que logró una nueva forma de comprometerse con el conocimiento y bueno, no en vano Argentina, ustedes saben, es pionera con los premios Nobel de Fisiología. Yo tengo el honor, y se los voy a comentar, digamos, porque lo llevo como un título de honor
o un pin en la solapa, yo me doctoré en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, es ahí donde se generó gente, toda una escuela de pensamiento, de investigación. Les dije que apostaba mucho a lo que finalmente nos regaló el doctor Favaloro, porque además de haber logrado la estandarización de la cirugía de bypass, era una persona enormemente comprometida con los cambios en la sociedad, donde la educación y la justicia social, digamos, él pensaba que eran una prioridad para poder avanzar. Y fundamentalmente, él tenía la idea que la tecnología debía maridarse con la dimensión humana. Yo hice un congreso en el año 2010 en honor a su pensamiento, el congreso de la EMBS, que se llamó Merging Medical Humanism and Technology, y era su frase preferida. De hecho, el instituto de la Fundación Favaloro tiene el moto que es humanismo médico con tecnología de avanzada. Entonces, van a ver cómo también podemos incorporar el concepto del doctor Favaloro, que en uno de los trabajos que hicimos juntos, que no fueron muchos, el doctor Favaloro hizo una comparación de cómo a veces la tecnología no basta solamente para entender las cosas. Y fíjense ustedes acá, si ustedes lo están viendo, fíjense que habla que entre las prioridades mundiales, por ejemplo, la educación básica para toda la población es menor que la cosmética que se gasta en Estados Unidos. El agua, digamos, segura y sanidad para todos son 9.000 millones y solo de helados en Europa se gastan 11.000 millones. Bueno, la salud reproductiva son 12.000 millones y en perfume se están gastando 12.000 millones. Y si ustedes ven así, ven que solamente los gastos a nivel militar, a nivel mundial, o lo que se manejan narcóticos, son bebidas alcohólicas, superaría muchos de los problemas de la humanidad, donde no solo es un problema tecnológico, sino también es un problema de administrar el presupuesto. Él decía que él tenía un gran miedo de cómo en el mundo se estaba manejando el presupuesto y bueno, y cómo eso podía traer aparejado grandes problemas a nivel mundial. Esto lo escribimos en el año, creo que 2000 o 1999, una cosa así. Bueno, entonces ahora vamos a lo que nosotros obviamente nos compete, perdón. Allá. Que es fundamentalmente el tema de las ingenierías de la vida, ¿no? Es decir, ustedes saben que hay mucha discusión en el mundo, pero no tanto en las sociedades, en lo que significa la bioingeniería. Yo sé que ustedes tienen la carrera en bioingeniería, pero también existe la ingeniería biológica y también existe la ingeniería biomédica, ¿no? En muchos lados. En Argentina son casi sinónimos, pero en el mundo ustedes saben que tienen otras aplicaciones. Por ejemplo, generalmente la gente que hace ingeniería biológica trabaja a veces un poco más en cosas que tengan que ver con otros procesos como la genómica, por ejemplo, mismo las agroindustrias. Hay mucha gente en Francia, mucha gente que hace cosmético, que trabaja acá, el diseño bioinnovador también está un poco de este lado, es decir, tiene quizás también que ver con la inmunología. Y bueno, y la ingeniería biomédica todo el mundo la conoce, obviamente, que es la aplicación de la ingeniería a la parte biomédica. Pero ¿cuál es el tema? Que en estos tres casos deberíamos considerar qué quiere decir hibridación. Entonces nos vamos a ir acercando, porque es uno de los objetivos, pero antes de dar
el pasito a la hibridación, tratemos de hablar de ingeniería translacional. Ingeniería translacional tiene justamente el concepto. Yo prohijé el primer departamento en ingeniería translacional porque lo que me interesa justamente es que habla del cuadrante de Pasteur. Es decir, que habla de la conexión entre entendimiento de todos los descubrimientos sobre tecnología y ciencia en todas las interdisciplinas de la ingeniería, con aplicaciones, en este caso, en biología, en medicina, en medio ambiente. Entonces, somos de alguna manera ingenieros translacionales porque nuestras aplicaciones no son puramente ingenieriles, no trabajamos sobre materiales vivos, pero la idea es lo que se llama muchas veces ir desde la ecuación, desde el laboratorio, hasta el paciente, ¿no? Entonces, eso es el contenido fundamentalmente translacional. Bueno, y acá llegamos al punto que hoy les dije, que es qué es híbrido según la RAE, que es aquello que es producto de elementos de distinta naturaleza. Es decir, aquello que se forma por elementos de distinta naturaleza y que da lugar a algo distinto, ¿no? Por ejemplo, el desafío entonces va a ser formar hibridadores. ¿Por qué? Porque si ponemos a trabajar juntas personas de una misma disciplina, por ejemplo, 100 ingenieros, bueno, vamos a sumar conocimiento. Cada uno suma un poquito, pero son conocimientos del mismo tipo. Ahora, si nosotros sumamos personas de diferentes disciplinas, más que sumar, estamos multiplicando ideas. Entonces, la probabilidad es que el resultado de ese trabajo sea innovador es enorme. Porque, por ejemplo, el médico lo ve como médico, el político lo ve desde el punto de vista de la política, el abogado ve otra cosa, la enfermera, por ejemplo, fíjense ustedes que nosotros muchas veces hacemos equipos médicos, yo tengo varios equipos que han sido aplicados en Europa y acá, en varios países de América, y muchas veces los hicimos y no nos damos cuenta que los que los manejan son enfermeros. Pero toda nuestra gran logística está pensada en los médicos. Entonces, hay que pensar muy bien cuando yo quiero justamente esto que les decía recién, que es sumar, es decir, multiplicar probabilidades para formar hibridadores. ¿Y por qué? Porque lo que nos compete a nosotros es un tema de complejidad. La complejidad hoy, por ejemplo, yo he seguido estudios en complejidad y de hecho estoy intentando como formarme más en el tema, es una rama mismo de la sociología. Y fíjense ustedes que por qué esto es tan importante para nosotros. En este diagrama, a la derecha, aquí donde están todos los hombrecitos, están cómo uno aprende fisiología, ¿no? Todo esto acá. Es decir, ustedes tienen por un lado el sistema esquelético, el sistema respiratorio, el sistema renal. Esta es por ejemplo, circulatorio, ya lo dije. Es decir, cada uno de estos son los sistemas. Sin embargo, no actúan solos. Lo que tienen a la izquierda, esto que está acá, son todas las interconexiones que se dan milisegundo a milisegundo, porque el sistema nervioso central le habla al renal o digamos, al cardíaco, el cardíaco tiene algo que ver con lo renal, es decir, que todo ese entrecruzamiento es un poco lo que se intenta parametrizar en ese gráfico donde está todo conectado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a querer entender algo si lo que pensamos es, bueno, lo veo desde el corazón, lo veo desde los pulmones, lo veo desde la parte renal? Ok, entonces,
los sistemas fisiológicos trabajan siempre juntos en el ser humano, entonces la clave en esta historia es que nosotros tenemos que estudiar todo el mirado como un todo, porque el cuerpo se adapta continuamente a las condiciones que se le imponen. Y esto nos lleva a cómo estudiamos. Miren, esto que están viendo ahí, que el gráfico, yo se lo voy a explicar porque no es muy fácil. Se llama, quizás ustedes ya lo conocen, se llama click analítica. Y es qué hacemos nosotros cuando buscamos información, por ejemplo, en Internet. Entonces, si nosotros comenzamos a buscar en un punto dado, por ejemplo, yo qué sé, fisiología, que está puesto por aquí, yo no sé si ven mi mouse, inmediatamente empezamos a saltar la fisiología paso. ¿Qué? Si Sí. querés activar el cursor, arriba a la izquierda tenés cursor y tenés el dedito. Si tocas el dedito, los otros van a poder ver. Bueno, Ahí ahí, está, perfecto. ahí ven el dedo. Sí, sí. Bueno, gracias. Por ejemplo, acá tengo fisiología, acá tengo medio ambiente, luego si algo de, por ejemplo, de física me voy para otro lado. Entonces, esto indica que en realidad y esto también, ¿no? Cuando estoy buscando información, la información que busco es totalmente relacionada y compleja. Entonces, uno tiene que estar preparado. Yo, por ejemplo, mi materia donde me especialicé más que nada es Modeling Physiology, y ustedes cuando quieren procesar, por ejemplo, el modelo, yo qué sé, por ejemplo, epidemiológico, hoy que está tan de moda el tema, posiblemente tengan que pedirle permiso a la física, a la matemática, a señales y sistemas. En otros casos querrán saber qué pasa con la química, con la biología, conocer algo de virus, obviamente. Entonces, hoy en día el conocimiento es terriblemente amplio y terriblemente variado y muchas veces difuso. Entonces, otra vez más razón para que yo esté en ese territorio, diríamos, de lo híbrido. Entonces, la clave es un poco esto, es haga conexiones, es decir, busque conexiones donde quizás nunca pensó que existían y trate de innovar. Muchas veces cuando yo estoy metido en un problema, no lo entiendo, entonces hago un paso atrás y trato de ver todo el concepto a través de lo simple que puede ser un modelo, pero sabiendo que la simplicidad en definitiva está muy ligada a la complejidad. Entonces, por más que yo quiera reducir el fenómeno, me voy a encontrar con que tengo que tener un pensamiento complejo. Y consiliencia es un término que es bueno que lo conozcan, dice que es la disposición por la voluntad, o sea, es volitivo, yo quiero hacerlo, de unir conocimientos de diferentes disciplinas para crear un marco unificado de entendimiento. Entonces ustedes ya van entendiendo a dónde voy, después lo vamos a sintetizar, pero la idea es que empecemos a mirar las cosas como las miraba Leonardo. Leonardo era un gran sintetizador. Y yo por eso tengo un trabajo que les voy a también a subir, que se llama Leonardo el primer bioingeniero. Y esta es una conferencia que dimos en la Universidad de Buenos Aires con el Centro Ítalo-Argentino, perdón, de Altos Estudios y la Embajada de Italia, donde, para que ustedes vean, yo les voy a mostrar lo que hacía Leonardo por un lado. Estos son los trazados de él, y estos son trazados que hacemos nosotros con mecánica computacional, viendo, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en las arterias a medida que eyecta el corazón y cómo él trataba de relacionar los fluidos que veía en los ríos con esos cuerpos que él hacía disecciones y miraba cómo estaban las arterias. Él ya se imaginaba estas cosas que hoy las podemos ver gracias a la tecnología, gracias a que hemos avanzado en el conocimiento y en la tecnología. Entonces, también esto es lo que, fíjense que este es el corazón, él diseñaba mallas
que no son las mallas que nosotros usamos hoy como elementos numéricos, para hacer modelos 3D, luego cómo la sangre está fluyendo con las válvulas, en los códigos de Da Vinci se ve muy bien eso. Es decir, que era un innovador. Miren toda la parte pulmonar. Hoy podemos llegar a estos modelos pulmonares donde hay una naturaleza fractal muy concreta. Él lo deja entrever, es decir, que lo que él estaba mirando le buscaba la funcionalidad. Esto es lo que hacía a nivel, fíjense, fetal, lo que nosotros hoy podemos hacer con con ecografía 4D, y la simulación, cómo simular el embarazo de una madre en cada una de las semanas. Por ejemplo, él tiene características, tiene estudios muy característicos de la vejiga que hoy se están haciendo, digamos, se están empoderando con lo que es la biomecánica de la vejiga y la reproducción de vejigas artificiales. Esto es lo que están viendo en la parte de medicina regenerativa, que ustedes saben que realmente es un gran desafío para la humanidad, porque, bueno, hoy en día las formas de superar un cáncer renal son bastante más drásticas. Y la vejiga artificial se hace realmente una necesidad. Bueno, esto en la parte de biomecánica. Fíjense que hoy cómo se está haciendo la simulación. Miren que es casi lo mismo que hacía Leonardo en sus códigos, tratando de unir otra vez el conocimiento de la anatomía, de la funcionalidad, de la ingeniería. Entonces, bueno, estos son los dos trabajos que en realidad tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. El primero de ellos dice Leonardo da Vinci, el primero ingeniero, y cómo hay que innovar a nivel de educación para honrar, digamos, esto que en Leonardo era el deseo del conocimiento y sobre todo la interdisciplinariedad, ¿no? Él era un transdisciplinario. Y luego, este otro que ya es más específico es cómo él fue el gran innovador en biomecánica cardiovascular. O sea que vimos cómo se gestó con los Medici. ¿Fue el único lugar de la humanidad donde se gestó esa explosión del conocimiento? No, no. Por ejemplo, en Nueva York hubo, en la época de los 60, hubo otra explosión en el Village, donde varios creadores musicales y artistas generaron una explosión, pero bueno, muy lejos de lo que fue el quantum de conocimiento del Renacimiento. Y también en París, por ejemplo, en los años 20, un poco más, hubo otro gran centro. Hoy podríamos, se dice que, por ejemplo, en Israel hay un grupo, hay ciudades enteras que están muy relacionados con la innovación, y bueno, y en varios lugares del mundo, obviamente. Pero quería comentarles esto. Vamos a volver, perdón, un poquito atrás. Hace un tiempo atrás se comenzó en el mundo a imponer una frase que es: piense globalmente, actúe localmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos entender la humanidad, pero miramos hacia el suelo, miramos a un hoyo donde estamos metidos, y a veces el conocimiento es una cosa mucho más holística, mucho más global. Entonces, si miramos lo que hemos dicho hasta ahora y lo que es el concepto de innovar, deberíamos pensar que nuestra educación
tiene que tener esto de pensar el mundo, porque quizás hay aplicaciones que no se me ocurren, pero actuar localmente. Y yo voy a fundar una empresa, tal vez en Argentina, pero tengo que ver que sobre todo en estos momentos donde todo está tan interconectado, entonces, si ustedes ven, miren este mapa, por ejemplo, que es un mapamundi, que muestra qué sucede por las aglomeraciones en el mundo. Si yo quiero, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos trabajos con India, y si ustedes tienen que mirar el mundo para poder diagnosticar algo, y bueno, piensen que en China y en India es donde está concentrado una gran parte de la humanidad. Entonces, yo tengo que mirar el futuro de la humanidad en lo que está pasando acá. ¿Entienden? Fíjense que, por ejemplo, bueno, Brasil, ni que hablar, México, nosotros estamos un poco perdidos, pero estamos. El Cairo, Rusia, pero fíjense que esta es la dimensión del mapamundi según la gente y las aglomeraciones urbanas, que ahí hay un montón de cosas para estudiar. Fíjense que esto, para aquellos que les interese la medicina y la parte preventiva, es el mundo según la prevalencia de diabetes. Miren lo que es, por ejemplo, la India. En India se piensa que en el 2030 un 70% de los indios van a ser diabéticos. Entonces es una catástrofe mundial, porque esto quiere decir que voy a necesitar médicos, voy a necesitar, los diabéticos tienen problemas cardiovasculares, los diabéticos tienen problemas de todo tipo, o sea, endocrinológicos obviamente, y piensen qué pasa si de 1.600 millones o 1.500 millones, un 70% van a necesitar prótesis, van a necesitar, o hay que tratarlos de glaucoma. Entonces, si yo quiero fundar una empresa y quiero hacer, por ejemplo, implantes para solucionar el glaucoma, tendría que pensar si puedo trabajar en esta dimensión. Pero si ustedes siguen esto, pueden ver ahora el mundo según la inversión en salud. Si yo quiero hacer una patente, miren lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, miren lo que es Europa, miren lo que es África. Pero poner una empresa en África, si yo tengo que conseguir recursos, va a ser muy difícil. Ahora, si yo tengo recursos, por ejemplo, alemanes para poner una empresa en África, como está pasando, bueno, la cosa cambia. Bueno, esto es algo notable porque para nosotros, sobre todo ustedes, también tienen que estar al tanto de lo que son los componentes electrónicos. Miren ustedes lo que es el mundo según los exportadores de electrónica. Entonces, si yo tengo que hacer un equipo, miren que nosotros prácticamente no existimos, bueno, África tampoco, ¿no? Y miren cómo se distorsionó todo, porque esto indica dónde está concentrado la producción realmente. Entonces yo tengo que hacer, por ejemplo, un dispositivo para a nivel mundial. Bueno, no en vano las empresas líderes en el mundo se ubican en lugares donde saben que pueden producir. El mundo según el saneamiento. Bueno, Bill Gates, la fundación Bill Gates tiene gran parte de sus fondos destinados al saneamiento, por ejemplo, en India. Miren ustedes el gran problema que tienen de saneamiento acá. Miren lo que es Europa, prácticamente no existe. Nosotros también estamos en un punto relativamente bueno. Es decir, que si yo quiero hacer, por ejemplo, dispositivos para purificar el agua, sé muy bien dónde puedo ir a estudiarlo o a investigarlo. Por ejemplo, las catástrofes. Si yo hago emergentología, miren dónde está ubicado. Entonces acá estamos viendo eso de piense global, bueno, la parte nuclear, miren lo que es el mundo para los productores de armas nucleares, o no solo armas,
para lo que es la tecnología nuclear. Está más que claro dónde están los poderosos, ¿no? Y finalmente, el mundo, no, queda otra todavía, según enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades aquellas que tienen que ver, quizás las crónicas. Entonces, ahí se ve que ya Europa empieza a tener otro comportamiento, también sucede acá en las Américas, es decir, que hay más diabetes, hay más enfermedad cardiovascular, hay más, bueno, hipertensión, una serie de enfermedades que están relacionadas con el síndrome metabólico, es decir, eso también implica de saber muy bien, bueno, esta es muy cómica porque es también cómo la política cambia el mapa del mundo. Este es el mundo según los tweets de Mr. Trump, es decir, hay países que prácticamente no existen bueno, y otros países que se magnifican. Entonces esto indicaba, bueno, ¿cómo hacemos una agenda para lo que es el futuro? Porque ustedes, yo les voy a dar una buena noticia posiblemente y una mala noticia, que en realidad es la misma cara de la moneda. Posiblemente ustedes van a trabajar en cosas que hoy no se han inventado, sobre todo lo que va a pasar en los próximos 10 años va a ser algo descomunal. Entonces, yo hice una agenda para que en realidad esto es como una cátedra internacional donde hay gente que habla de diferentes temas. Por ejemplo, no voy a tocar todos porque, es decir, es como ir configurando una agenda, sobre todo una currícula. Pero desafíos que enfrenta la humanidad, bueno, el hambre, las enfermedades, los flagelos, las nuevas enfermedades, el coronavirus, los nuevos virus. Ahí hay mucha plata. Yo les voy a dar una idea, les voy a decir algo que a mí me lo comentó alguien en la UNESCO y sigue siendo una gran realidad, que me dijeron, para los desafíos de la humanidad siempre hay dinero, hay que saber dónde ir a buscarlos. Y muchas veces uno se queda que todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo quiere hacer un respirador, pero si uno abre la casa, bueno, justamente el humanitarismo, que es lo que nos legó Favaloro, hay mucho lo que es democratizar la ciencia, hay muchos jóvenes hoy muy idealistas, que lo que buscan es cómo llegar a diferentes lugares con su sapiencia, cómo generar, por ejemplo, yo qué sé, yo he visto en África, mismo nuestra sociedad tiene una parte donde hay jóvenes que se interesan, sobre todo el IEEE tiene una sección, bueno, la Sociedad de Implicancias de la Tecnología, que yo soy el presidente en Argentina, lo que busca también es eso, es cómo los jóvenes pueden ayudar a paliar problemas de la humanidad con tecnología. Por ejemplo, yo he visto acciones de jóvenes occidentales que van, por ejemplo, yo que sé, al Tíbet y en una estadía de un mes ponen paneles solares para que aldeas que nunca tuvieron luz, bueno, sí estén iluminadas por primera vez en su historia, cómo que llega la electricidad y pueden conectarse a internet chicos de África que jamás en la vida lo podrían hacer, bueno, todo ese tipo de cosas. Luego, cómo promover la creatividad y la innovación. Muchas veces en nuestras escuelas de ingeniería no se promueve la creatividad ni la innovación. Y no se la promueve porque estamos muy encerrados en dar contenidos y no en hacer jóvenes creativos. Y este es un tema que se ve en todos lados. O las habilidades básicas que hoy tenemos que tener para enfrentar el mundo complejo, que, bueno, podría hablar de cada uno de estos temas, uno puede hablar una hora por lo menos. Los medicamentos, ustedes saben que hoy en día y en la región se están haciendo, ya hay medicamentos paciente específicos.
O sea que ya nosotros sabemos cómo vamos a hacer en un futuro por modelos, por bioinformática, digamos, vamos a modelar aquella droga antihipertensiva específicamente para mi condición, que no tiene que ser la misma que la que va a tener, bueno, una señora que vive enfrente de casa. Entonces, esos medicamentos paciente específicos hoy están siendo como la nave insignia de varias empresas farmacéuticas, hay mucho dinero, la complejidad ya hablé, el concepto, por ejemplo, de los alimentos. Ustedes saben, no solamente para la licenciatura en alimentos, ¿no? Hay hoy en día mucho trabajo en eso. Les comento algo, por ejemplo, para aquel escéptico que diga, ¿qué puede hacer un ingeniero? Bueno, hoy en día, con ultrasonido, se puede estudiar la elastografía con una técnica superior y se puede escanear una vaca entera y saber si la carne es de alta calidad, tiene alto nivel de terneza, o sea que eso quiere decir que es tierna, entonces se puede vender en lugares mucho más sofisticados que vender el ganado como cualquier otro. Entonces yo tengo una gran producción de carne en pradera, como tiene Argentina, como tiene Uruguay, por ejemplo, yo tendría que hacer uso de estas tecnologías donde luego puedo acceder a mercados mundiales. De hecho, se hace, por ejemplo, cuando ustedes quieren vender un corte de carne en un gran restaurante en Nueva York, se corta un pedacito, un tubito de carne y se le estudia como si fuera un resorte con fuerza de formación. Bueno, eso se puede hacer no invasivamente con la vaca comiendo pasto. Los flagelos de la humanidad, bueno, ya les dije, hay muchos más. Por ejemplo, hay gente hoy que se está preparando en bioterrorismo. El bioterrorismo es una industria fabulosa. Y los ingenieros biomédicos tienen mucho que ver con eso, los ingenieros, los bioingenieros. Por ejemplo, hoy se sabe que con resonancia magnética nuclear yo puedo hacer polígrafos, detectores de mentira, y poder aplicarlo en los aeropuertos. Puedo hacer seguimiento con informática de los lugares donde hay mayor consumo o detectar prematuramente lo que está ocurriendo con la compra de explosivos. Y finalmente el ecosistema, ya vamos a ir cerrando esto, es decir, vamos convergiendo a lo que es lo que sería la academia del futuro o la que proponemos, el ecosistema Medici, digamos, lo que buscamos es un lugar donde apueste a que se genere creatividad. Pero no solamente de parte de los académicos, sino de los industriales, de los empresarios. Es decir, yo tengo que hacer que mi producto pueda tener una valoración de diferentes perspectivas, porque lo que yo voy a hacer como ingeniero, muy posiblemente cuando lo vea un industrial me lo va a criticar. Entonces, la academia tiene que dar lugar a incubadoras donde esto se hace con un material de ida y vuelta, sobre todo lo que es el futuro, ¿no? Yo no quiero, ya les digo, saturarlos con el tema, porque mi charla no es sobre las cosas del futuro, pero todo lo que es la ingeniería de tejidos, por ejemplo, que va a ser lo que es la impresión 3D, todo ese tipo de cosas van a estar enormemente relacionadas al productor, aquel que las va a aplicar, que a veces puede ser un médico o no, y yo tengo que estar en una relación permanente y lo más productivo es que la universidad lo haga. Y esto creo que es lo más importante para ustedes, es cuáles son las direcciones estratégicas que avisoramos para los médicos, pero también para el no médico, es decir, para lo que es más bio, más, más amplio. Entonces, por ejemplo, medicina preventiva anticipadora, esto es muy importante, por ejemplo, lo que yo hago, mi
mi especialidad, yo dirijo un grupo internacional que justamente hace ingeniería preventiva y predictiva. ¿Entienden? O sea, cómo desarrollar por inteligencia artificial, por lo que ustedes busquen, cosas que puedan ayudar al médico. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto internacional que lo que hace es caracterizar qué paciente va a salir exitoso de un trasplante hepático cuando tiene una enfermedad hepática. Entonces, si yo puedo con inteligencia artificial detectar eso, yo ayudo al médico a que concentre los esfuerzos en aquellas personas que realmente lo van a necesitar. No que deje de lado a los otros, pero bueno, pero que haga una valoración, porque quizás hay algunos pacientes que tienen este vector de riesgo que van a ser los que yo trasplanto y se mueren al otro día. Bueno, por ejemplo, todo lo que es la medicina mínimamente, estamos acá, ¿no? Medicina mínimamente invasiva, no invasiva. Esto es para que ustedes se hagan una idea, todo lo que uno puede hacer para el diagnóstico sí que no cruento. Es decir, lo que le hablé, cómo puedo hacer con elastografía, con ultrasonido, por ejemplo, un aparato para medir la rigidez del hígado. Y la rigidez del hígado está asociada con la cirrosis. O puedo hacer un aparato para medir la rigidez de la mama de la mujer y ver ahí, solamente con ecografía, cómo son los nódulos que tiene y saber si tiene un cáncer de mama. Bueno, hay mucho relacionado que se está usando muy poco a la detección de enfermedades urbanas, lo que es droga, alcohol y enfermedades de transmisión sexual. Hay muchos recursos en el mundo. Las enfermedades cognitivas, todo lo que es Alzheimer, todo lo que es demencia senil, todo lo que es la neuroingeniería. En Europa los mayores subsidios son, yo también trabajo en parte en esto, son de envejecimiento saludable. Ustedes saben que, les voy a contar algo, hace muy poco tiempo atrás, muchas empresas estaban direccionadas a los jóvenes, porque los jóvenes eran la fuente de consumo. Entonces todos los gamers, digamos, uno estaba orientado hacia la juventud. Hoy en día está... ¿Por qué? Porque la gente se jubila todavía joven. Entonces, cuando yo tengo entre mi jubilación y mi vejez invalidante, tal vez tengo 10 años donde yo voy a consumir muchas cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, les voy a contar qué hago yo, generamos camisetas inteligentes que se ponen sobre la piel y esas camisetas miden la frecuencia cardíaca, miden la presión arterial, sobre todo la presión central, que estamos trabajando en eso. Entonces, si mi papá, bueno, mis padres fallecieron, pero digamos, yo tengo un padre que vive solo y lo quiero estudiar, yo con esa camiseta puedo ver todos los parámetros cuando duerme, el médico los puede ver. Puedo ver si ese anciano se levantó, fue al baño, a la cocina, preparó un mate, una infusión, se volvió, miró tele, o está sentado en la cama. O da pasos, digamos, aleatorios, con lo cual puedo estar viendo una enfermedad neurodegenerativa. Todo esto es bioingeniería. Imagínense el campo que yo estoy abriendo. Reducción de costos, bueno, la telemedicina, la medicina personalizada, ya lo vimos hoy. También podríamos hablar ahora voy a ser muy breve porque ya les digo, prefiero que ustedes si tienen dudas me las pregunten, pero por ejemplo, la bioenergía, hay muchos ingenieros que trabajan, por ejemplo, en nuevas formas de la biomasa, nuevas formas de generación de energía, en el cambio climático,
en todo el concepto de agua y energía, ven en bioterrorismo, como está puesto acá, en agroindustria. En agroindustria es enorme, porque el ingeniero agrónomo, digamos, no se ocupa de con un dron poder ver, por ejemplo, hoy creo que en ayer hoy vi una empresa satelital de unos jóvenes que creo que son argentinos y hablaban de que el hecho de generar satélites baratos pueden mapear con, digamos, ¿cómo le llaman ellos? Bueno, digamos, midiendo directamente los píxeles de la imagen, pueden detectar si hay humedales, si se secó la tierra, bueno, si hay alimentos para el ganado, pueden contar ganado, es decir, todo eso generalmente son sistemas vivos y un ingeniero que interprete eso. Entonces, la agroindustria es una fuente infinita de recursos. Bueno, la biosfera, por ejemplo, los materiales bioinspirados, la biomimética. Esto es un tema que yo les diría que va a ser una especialización en el futuro. Entonces, como les decía, para ir acercándonos, la idea es que yo busco que la universidad, o proponemos, que la universidad se convierta en un hub, o sea, un centro de coordinación para la educación y la investigación transnacional y educativa, donde no trabajen solo ingenieros, trabajen científicos, de ciencias de la vida y trabajen en forma conjunta. Y ahí se puede hacer, por ejemplo, ingeniería, medicina, biología molecular, biología sintética, biología computacional, todo lo que es el e-health. Fíjense ustedes que estos rubros que son interesantes, medicina innovadora inspirada en la ingeniería innovadora inspirada en la medicina, es decir, de qué lado lo esté mirando. Hacer algo de e-learning, sobre todo ahora, para formar gente, para formar técnicos a distancia. Es decir, bueno, todo esto debería ser la universidad del futuro. Y es un poco esta propuesta de ir tomando lo que nos legó la humanidad y cómo sintetizarlo en un futuro, en lo que nos espera. Y desde, es decir, cómo nosotros, cómo podemos aportar desde la sociedad, porque piensen que yo también como conferencista estoy representando a algo que ustedes ya saben, la potencialidad. Es muy importante que haya sociedades que puedan ser una conexión global, porque fundamentalmente, digamos, lo que aportan es networking y estándares. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, en nuestra sociedad, en INBS, ellos han, a lo largo del tiempo, bueno, desarrollado sobre todo en los congresos, una colaboración muy grande entre los diferentes países. Piensen que hay casi 10.000 socios. Entonces, el mundo se hace otra vez, piense globalmente, nos permite efectivamente llegar a eso, y sobre todo, estándares. Ustedes saben quiénes son los verdaderos referentes, porque la sociedad los señala a través de premios, a través de comité, le está diciendo, esta es la persona que más sabe del tema y la puedo encontrar acá. Fundamentalmente, entonces, como les decía, nosotros tenemos, o sea, trabajamos en ciencia, en ingeniería aplicada a la medicina y a la biología, movemos la profesión en el mundo y, como les dije hoy, se diseñan estándares
que eso es muy importante, se promueve el desarrollo profesional y se reconoce la excelencia. Esto ustedes no saben lo importante que es en el mundo. Por ejemplo, yo voy a Bangladesh y ya los miembros de la sociedad, digamos, saben quién soy yo y saben cómo pueden trabajar y yo sé quiénes son ellos. Entonces hay otro trato, hay otra forma de ver el mundo y se disemina conocimiento. Entonces, es muy importante contar en esto, en todo lo que vimos, en todo el abordaje educacional, tecnológico y sobre todo en lo que es mirar el futuro, tener sociedades como todas estas sociedades del IEEE y otras más, pero son pocas las que reúnen casi 10.000 miembros y abarcan por lo menos, creo que hasta el momento ya llevamos 97 países alrededor del mundo. Entonces, piensen que uno con esto puede realmente reunir jóvenes brillantes que quieran conocer, que quieran abordar temas que hoy no están en la agenda, no están en la currícula, y por eso estas charlas como las que me han invitado las considero tan trascendentes. Así que muchas gracias. Este es el final. Bueno, buenísimo, Ricardo. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Habilito el chat a ver las preguntas que se Bien. estuvieron narrando todos. Si querés, puedo habilitar micrófono también si alguno quiere preguntar por audio. Con todo gusto. Hola, Ricardo. A ver, alguno que... Sí, ¿Qué tal? Buenas hola. tardes. Muchas gracias por la charla, muy emocionante, la verdad, muy interesantísima. Eh, Bueno, me alegro mucho. bueno, yo tengo una pregunta y es algo que me surgió ahora, que me está pasando, que estoy en los últimos años de la carrera. Ya vi muchas materias que van para las distintas áreas y son todas muy interesantes. Y por lo que veo, vos estuviste como muy variado y eso es algo que me gusta de que puedes como cubrir muchas áreas muy distintas. Eh, Eso, alguna recomendación para saltar entre tantas áreas y mantenerse activo y aprender cosas nuevas todo el tiempo? Bien, bueno, Kevin, mirá, yo primero les agradezco a todos porque veo en el chat que van, mucha gente dice que les gustó y la verdad me pone muy contento porque es el objetivo. Uno a veces no tiene mucho tiempo y se tiene que hacer tiempo para charlar con los jóvenes fundamentalmente. Así que gracias a todos, gracias enormes por todo lo que veo que me están haciendo llegar, me conmueve y me gusta mucho. Realmente nos gratifica. Y respecto a lo que pregunta Kevin, la cosa es, mi consejo es fundamentalmente no encorsetarse. Muchas veces en la mayoría de las universidades sucede que uno trata de seguir como cosas muy específicas y generalmente esas cosas específicas que hoy son tendencias, por ejemplo, a ver, podría hablar de la tecnología de respiradores, que hoy es una moda. Quizás dentro de 10 años, o cuando ustedes se reciban, eso ya no existe. Entonces, o ya no es moda. Entonces yo que me preparé todo para eso, porque en ese momento pensé que iba a ser el futuro. Entonces hay que ser open-minded, hay que tener la cabeza bien amplia. Y sobre todo, es muy importante, esto se los digo como si fueran mis hijos, que conozcan el mundo. Es muy importante la conexión internacional. Es muy importante hacer, generalmente el futuro está
haciendo unas maestrías, unos doctorados, que uno inmediatamente empieza a ver lo que se hace en otros lados, y al ver lo que se hace en otro lado, mi cabeza cambia. Mi cabeza se conecta a distintas. Entonces, sobre todo, los congresos son muy importantes porque en una semana o en 3 días reúnen, supónganse, 5.000 tipos de todo el mundo. Y si yo soy despierto y voy eligiendo temas, por ejemplo, lo que son los keynote speakers, lo que son las charlas plenarias, marcan lo que va a ser el futuro. Y en base a eso yo puedo darme cuenta lo que a mí me gusta, porque no solamente es lo que en el mundo se hace, sino son las cosas que a mí realmente me van a conmover como profesional. Entonces, un poco mi idea, mi consejo es ese, ¿no? Es mantenerse activo, mantenerse siempre informado. Repito, y ustedes saben que acá en esto no hay ningún interés económico, o sea, uno lo hace como un voluntariado, y realmente la calidad de la información que maneja la sociedad a través de su journal es enorme. Entonces, sigan los congresos, sigan los webinars, traten de estar informados, si pueden hacerse estudios superiores, háganlo, es el mundo los espera, y van a ver que está comenzando en ustedes un futuro maravilloso. No tengan duda. Han elegido realmente una de las especialidades más fecundas, más alentadoras, y donde va a pasar, y sobre todo va a pasar acá, el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, sí, exactamente, dice Milagro, en tiempos difíciles, porque uno no se da cuenta lo que viene. Yo, por ejemplo, les digo, la inteligencia artificial aplicada a lo nuestro va a provocar cambios revolucionarios. Y ya lo está haciendo, pero en breve tiempo los sistemas médicos van a ser transformados por la inteligencia artificial. No tengo duda que eso va a pasar. Así, Kevin, que te espera un mundo maravilloso, estate atento y bien informado, y vas a ver que van a salir cosas impresionantes. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Algún otro que quiera preguntar? Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, nada más que decir que todo lo que ya dijeron mis compañeros, muchísimas gracias por la charla, muy motivadora, comparando con algunas cosas que dicen algunos profesores, pero bueno, no importa. Yo te quería preguntar puntualmente, ¿cuál es tu opinión sobre la rama que trata sobre ingeniería de rehabilitación? Bien, muy buena pregunta. Bueno, te la voy a definir así. Para mí depende, o sea, es una rama que es muy prometedora, es una especialidad que realmente en el mundo va a tener un desarrollo enorme, porque conjuga muchas especialidades. Por ejemplo, yo conozco gente de neurociencias que está orientándose a la rehabilitación a través de la neuroingeniería. Entonces, hay mucha gente que está en la robótica, que también está apuntando ahí. Toda la biomecánica, digamos, tiene una orientación muy definida. Entonces, no me cabe duda que dado la
que hay, va a ser una de las especialidades de mayor aplicabilidad. Y sobre todo, mira, te voy a dar un dato, porque yo estoy recordando, quería acordarme de justamente el nombre de este profesor. Es un profesor alemán, después yo te lo puedo, acá está mi correo, por las dudas, si me quieren hacer más preguntas. Y él hizo una proyección de, por ejemplo, todas las prótesis que se iban a usar en un futuro cercano, en unos 5 a 10 años, y todas las empresas que estaban trabajando en el mundo, y no daban abasto. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez vive más. Entonces, como nosotros vivimos más, vamos a necesitar cada vez más asistencia y vamos a necesitar cada vez más dispositivos que nos ayuden, por ejemplo, sobre todo a la gente que entra en la parte montañosa, en el envejecimiento. Entonces, para mí, si vos me decís algo que hoy es una realidad, pero que sí va a seguir siéndola en unos 6, 7 años, y ni que hablar, digamos, de lo que puede ser en una humanidad avanzada en el 2040, yo creo que la rehabilitación es uno de los campos más prometedores. Sin duda. Perfecto. Muchísimas gracias. No, pues gracias a vos, Pedro, muy amable. ¿Alguna otra? Bien. Está bien, Brenda, perfecto. Se ve perfecto. Bueno, la biotecnología, la nanotecnología, yo personalmente tengo como una fascinación especial y no cabe duda que hoy es una realidad y en los próximos años se va a imponer por sobre todas las cosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen esa famosa aplicación que es hacerse un tatuaje en el brazo para poder medir el azúcar en sangre, por así llamarle, y lo han patentado, lo están poniendo a prueba. Entonces yo con iluminarlo con el celular, por ejemplo, veo el color y no necesito pincharme un dedo, sobre todo los diabéticos, con los jóvenes, por ejemplo, con eso pueden tener un indicador. Bueno, eso está hecho con nanopartículas, es una tinta, y lo que más tiempo ha llevado, y acá es donde justamente quiero reparar, es la parte tecnológica. Es decir, yo creo que es enormemente prometedor, es una tecnología inexorablemente, digamos, que se viene y la vamos a aplicar, pero cuesta tener laboratorio avanzada. Son muy costosos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que muchas veces yo tengo que asociarme con grupos internacionales que estén trabajando bien, y como pasa con la microelectrónica, como pasa con los circuitos integrados, siempre voy a necesitar un laboratorio blanco, siempre voy a necesitar, digamos, una capacidad tecnológica muy sofisticada. Ahora, las aplicaciones no tienen límite, porque todo lo que es el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, ya se sabe que estas nanomáquinas, estos nanorobots, van a servir para trabajar directamente sobre la célula cancerígena, y por lo tanto lo que esté ocurriendo con, por ejemplo, esa terrible sensación que tiene un paciente cuando recibe un tratamiento oncológico, va a ser superado con estas nanopartículas. Y hay un sinnúmero de aplicaciones que hoy ya están teniendo lugar. Por ejemplo, la última vez en
España había un grupo que estaba haciendo tratamiento directamente, yo no me acuerdo de una enfermedad hepática, me parece, y de enfermedades que tienen que ver con la coagulación a través de la nanotecnología. Entonces, creo que sí, por ejemplo, hacen microsensores que son como unas esferitas que uno como que las puede tomar y se van depositando en las paredes de las arterias y luego transmiten la información como nanosensores que van a estar dispuestos en el cuerpo. Hay una especie de nanobot que pueden llegar a operar y uno los puede telecomandar. O sea que es realmente muy prometedor y muy sofisticado. Lo que sí creo, a diferencia de la inteligencia artificial que requiere fundamentalmente de grandes procesadores para hacer algoritmos, sospecho que esto es un poquito más complejo. Es decir, tengo que tener un buen laboratorio para asociarlo. Bueno, algún día, sí. Tengo muchos amigos en el Tituba y en este momento estoy complicado, pero si me invitan, algún día los puedo visitar. ¿Cuál era la otra pregunta? A ver qué me quedó. De Gabriela. No puedo ver todo el chat, no sé por qué. ¿Podés, Gabriela, volverla a escribir? No recuerdo bien cuál era. Preguntó hasta qué punto pensás que se podrían desarrollar los órganos artificiales en el futuro. Bueno, muy buena pregunta. De hecho, saqué una parte de esta presentación porque entre las cosas que yo hago está relacionado... Ajá. Sí, pero no sé por qué cuando lo pongo no se despliega. Sí. Bueno, no, vamos a dejar como estaba. Pues. Resulta que es interesante, yo justo lo que les voy a comentar son unas diapositivas que tenía, que las saqué porque se hacía muy largo. Ustedes saben, yo les voy a decir cómo yo pienso el futuro. El futuro bastante inmediato. Nosotros, parte de mi grupo trabaja también en ingeniería de tejidos, ¿no? Entonces, ¿a dónde se dirige la humanidad? Es decir, yo debería poder reemplazar muchos órganos porque, porque efectivamente hoy hay trasplante de, por ejemplo, de corazón, anda muy bien, riñón, hígado, bueno, y así puedo seguir. Yo tenía una lista ahí en esa diapositiva enorme. Pero, por ejemplo, hay un médico chino que está estudiando el trasplante de cerebro. Entonces, yo escuché una charla de estos futuristas que hablan cómo ven el mundo, y yo creo también eso, al menos la primera parte de eso, que uno en un futuro va a tener un almacén de órganos que en realidad por ingeniería de tejidos uno hace como el soporte, uno hace, por ejemplo, lo que podría ser una vejiga, y luego, por ejemplo, yo tomo de ese individuo la forma, por impresión 3D hago la vejiga, pero después tengo que sembrarle células. Entonces, le voy sembrando células hasta lograr que las células recubran ese tejido, que luego ese scaffold, ese dedo, digamos, va a desaparecer y van a quedar las células. Entonces, ¿cómo siembro células? Con células madre. Es decir, tomo
del umbilical de cada recién nacido y fabrico todo por criopreservación. Voy a conservar esas células que luego, como ustedes saben, yo las puedo direccionar a diferentes cosas. Entonces, se supone que yo en un futuro voy a tener la mayoría de los órganos. Ya hay hoy, por ejemplo, en ratitas se están usando pulmones hechos en impresión 3D. Bueno, obviamente la mayoría de los órganos, pero el gran tema, y esto que le comento, es lo que pasa con el cerebro, ¿no? Entonces, este futurista, lo que dice es que en realidad el trasplante de cerebro es inevitable y este médico chino lleva 1500 ratones y lo que hace es ponerle a uno el cerebro del otro. Y de hecho estuvo ya listo para pasar a lo humano. Estuvo ahí, digamos. Y bueno, y la pregunta que él se hace, y que es una pregunta realmente, digamos, no mística, pero que involucra mucho conocimiento, es qué va a pasar cuando yo reciba o cuando mi cerebro vaya a un cuerpo que es el receptor. Es decir, yo me llevo mi recuerdo, yo me llevo mi memoria, o es como un disco en blanco, un disco externo que le pongo una computadora. Bueno, este futurista lo que dice es que todo indica, según lo que ha hecho esto que le estoy contando, es decir, puede desmentirlo cualquiera que sepa, porque yo me estoy refiriendo a cosas que he leído. Dicen que hay posible evidencia que mi cerebro conserve la información. Si eso es así, lo que propone este futurista es que yo podría en un futuro lejano, poner mi soporte, o sea, mi cerebro en un soporte, por ejemplo, en Android, que eso no cabe duda, con la robótica, digamos, ya vamos a llegar a desarrollar ese tipo de cosas, y que sería la única forma que los humanos colonicen, digamos, otros planetas, porque, es decir, ya no dependería de mi cuerpo en sí, sino que sería mi cerebro sobre un soporte, bueno, un soporte robótico que lo pueda transportar. Entonces, bueno, un poco la pregunta es, ¿para qué comenté esto? Porque eso sí que no tiene techo. Es decir, obviamente el reemplazo de órganos va a seguir y va a seguir y va a seguir increyendo y va a ser la solución a muchos problemas de la humanidad. No solo de órganos de pacientes que donan, sino órganos que yo voy a fabricar para ese paciente específico. Bien, bien, muy buena pregunta. Lucía, claro, este es un gran tema que está rondando a todos lados, sobre todo en este médico chino ha pasado por grandes detractores que hablan del tema ético. Ese es un gran inconveniente, si ustedes quieren, hasta que no haya como un organismo rector que pueda ponerle límites, sobre todo al uso de, bueno, por ejemplo, de lo que pueden llegar a hacer mañana las computadoras con toda la información, o lo que puede ser el manejo del genoma humano. Ustedes saben que hoy hay gente que dice que con esta tecnología CRISPR yo voy a poder tomar, digamos, en la fecundación, uno puede llegar a incidir, bueno, obviamente para que tener una raza nueva que sea resistente a las enfermedades, que pueda llegar a, o no solo eso, sino hacer gente que tenga cosméticamente
una mejor predisposición, que sean más lindos, que sean atléticos. Es decir, que no faltaría mucho para que yo pueda actuar al nivel de la nueva raza de humanos. Entonces, justamente creo que tu pregunta es muy importante porque en este tipo de sociedades todavía no hay grandes misiones éticas. O sea, se discute, pero no se ha llegado a conformar con diferentes especialistas grupos éticos que sí hay comités de ética en hospitales, en cosas, pero que hoy la tecnología lo supera. Esta sociedad que yo dirijo, que se llama Implicancias Sociales de la Tecnología, que es una sociedad muy particular, es muy nueva en el IEEE, y quienes la conforman, justamente la gente, no es mi caso, quiero dejarlo, pero la gente que ya estuvo en varios lados, que tiene gente, por ejemplo, el presidente del IEEE, es gente que está de vuelta y que quiere aportar algo a la humanidad. Entonces, justamente las implicancias sociales de la tecnología se discuten. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber escuchado el que creó los Google Lens, que el tipo lo llevaba puesto y terminó preso. Porque, claro, él entraba a lugares donde decía, no, acá no puede filmar. Digo, yo filmo toda la vida. Entonces, llega un punto, lo mismo para las prótesis, con el que corre con prótesis que lo potencian, que bla, 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 bla. Y llega un punto en la cual la tecnología está al límite de las barreras éticas. Y si la pregunta es si hay alguien que maneje eso, yo diría que no, que todo es debate. Hay organismos internacionales, pero nada que sea realmente digamos, un foro, ¿ya?, donde se discutan estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto. A ver, aquí veo Pedro. ¿Se considera el riesgo de cambios en algunos aspectos de la personalidad relacionado a que al cambiar de cuerpo la producción? Bueno, el tema es que justamente esto, digamos, es algo totalmente, es un universo que la gente no se imagina todo lo que puede pasar. Obviamente esto que estás proponiendo es uno de los grandes problemas, pero se supone que va a haber muchas interacciones, como yo mostré hoy, que el hecho de trasplantar un cerebro, es decir, puede ser realmente un cambio sustantivo en la vida de las personas. Ahora, eso es lo que es el cambio de cerebro, ¿no? Ahora, en los cambios de órganos en general, yo le diría que está bastante afiatado el tema, digamos, ha avanzado mucho la medicina y, bueno, es genial ver gente del año 68, yo estaba escribiendo un libro y estaba mirando un artículo cuando Favaloro trabajó en la Cleveland Clinic en el primer trasplante de corazón, uno de los primeros, y fíjense hoy que prácticamente la gente que le trasplantan el corazón tiene una vida normal, relativamente normal. Es bueno ver todo cuando se reúnen los trasplantados, que a veces se hace unas reuniones y verlo, y bueno, eso va a pasar con muchas cosas. Es decir, lo que pasa es que no se va a tener un corazón artificial tan rápido. El corazón artificial es algo que cuesta mucho, pero, digamos, cuesta mucho lograrlo. Pero en lo que hace a este tipo de trasplantes de un humano a otro,
se están haciendo cosas asombrosas. Pero hay toda una, digamos, una tecnología muy grande médica en adaptar el órgano, que en el caso del cerebro me imagino que sería lo más complejo. ¿Alguna otra pregunta? La que gusten. Ahí llegó una larga, no sé si la podés ver toda porque fue larga. A ver, para un poquito. Ah, sí. Daniel, bueno, muchas gracias. Ok, ¿cómo puedo lograr discernir entre lo que puede generar beneficio para mi comunidad como país tan severamente afectado por la guerra y lo que pueda generar un beneficio a nivel universal? ¿Es posible lograr un equilibrio? Bueno, esto está hablando, claro. Es muy interesante tu pregunta, porque en realidad son varias preguntas en una, ¿no? Es bastante filosófico también. Yo lo que te diría acá, digamos, desde mi humilde experiencia, hay muchos, sobre todo, vuelvo al tema de esta sociedad, por ejemplo, porque a mí me tocó vivirlo, es decir, yo lo que cuento son cosas que he vivido acá, ¿no? Muchas veces vos, conociendo gente, vas conociendo el perfil humano de la persona. Sobre todo esto, lo que hacen, a lo que se dedican. Por ejemplo, vos hablabas ahí de todo lo que es de la ingeniería aeroespacial o los combustibles no fósiles. Vos es como que vas tomando, es muy importante saber quiénes son los hacedores, porque la gente que hace las cosas son iguales que nosotros. Es decir, son gente de carne y hueso, es decir, que está ahí, parado del otro lado hablando. Entonces, a medida que vos conocés esas personas, te das cuenta, aquellos que están en una carrera, por ejemplo, ya sea por un producto exclusivamente comercial o aquellos que generan cosas para beneficios de la humanidad, y pasa por relacionarse por los grupos, porque a priori es muy difícil, es decir, yo a priori puedo trabajar en un desarrollo que no sé dónde va a terminar, porque una vez que yo haga lo mío, tal vez el tipo, por ejemplo, un exoesqueleto, yo pienso que se lo voy a poner a un señor parapléjico y mañana se lo ponen a un militar para combatir. Entonces hago un dispositivo para que con el ojo determinada persona pueda pedir comida, que un cuadriplegio que no puede moverse, y después con ese mismo ojo hacen una mira para tirar bombas con un F-16, que justamente dispara con el guiño del ojo. Entonces, a lo que voy es, generalmente lo bueno es encontrar grupos de trabajo que uno sabe quién los dirige, dónde están, en tal universidad, donde sea, y ahí es donde uno aprende a confiar. Por ejemplo, yo tuve la suerte, les repito, que trabajé, bueno, desde muy chico con el doctor Favaloro, yo sabía lo que él buscaba y realmente cuando hay una persona que tiene esa visión, esas ganas de hacer las cosas,
ustedes saben que sienten que dan ganas de dedicar toda la vida a eso. Es muy motivador, muy motivador. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te puedo decir, que te trates de reunir a través de los congresos, de las sociedades, de la gente así como nosotros que te hablamos, y en base a eso puedas ir conociendo gente que está haciendo cosas disruptivas en el mundo y te vas a sentir muy conmovido y muy motivado. A ver. La última acá. Ok, Pedro. Específicamente hablando de Argentina, ¿cuáles son las áreas que hoy por hoy tienen más desarrollo de acá a 5 años? Bueno, es muy buena pregunta. Yo te voy a dar una visión que seguramente contradice lo que mucha gente te va a contar. Ustedes saben que en Latinoamérica es como que las sociedades han elegido que el ingeniero biomédico, desde Colombia me hablaba recién, gracias Daniel, perfecto. O sea, la gente piensa que está relacionado con la ingeniería hospitalaria. Entonces vos vas a ver que en mucha Latinoamérica, en casi todos los países, cuando vos preguntás te dicen, sí, el ingeniero trabaja en hospitales, el ingeniero repara equipos, el ingeniero trabaja con el médico desarrollando los departamentos de ingeniería biomédica, bla, 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 bla. Bueno, yo creo que eso tiene poca vida. O sea, poca vida no, pienso que no es el futuro. Pero vos hablas de desarrollo. Entonces, me parece a mí que ahí hay un área bastante grande de desarrollo porque en Argentina los ingenieros trabajan mucho en la parte hospitalaria. Yo conozco muchos que están ahí y que está relacionado con el tema comercial, es decir, mucha gente sale a trabajar, entonces lo capturan empresas que venden equipo, muy pocas empresas hacen, hay muy poco desarrollo, si bien hay empresas, obviamente. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy está más desarrollado. Ahora, no creo que ese sea el futuro. Yo de Argentina me imagino que va a tener un desarrollo muy grande en la parte informática. Creo que todo lo que es eHealth va a desarrollarse muy velozmente. Por ejemplo, todo lo que son, que por ejemplo, creo que el hospital italiano está liderando eso, pero una parte, ¿no? Es decir, es tan grande, pero todo lo que son manejo de medicamentos, equipamientos para todo lo que es las bases de datos, todo lo que es la parte de ayuda al paciente que tiene enfermedades crónicas, es decir, todo lo que es el manejo, el gerenciamiento de la enfermedad. A mi entender, eso está velozmente avanzando y va a haber mucho trabajo en eso. Es decir, va a haber mucho trabajo en toda la gestión del paciente crónico, toda la gestión, digamos, en los hospitales, por ejemplo, las bases de datos inteligentes, el seguimiento, el tracking de, por ejemplo, que entre un paciente y poder saber toda su historia clínica. Ese es un tema que me parece que toda la telemática, ustedes piensen que hoy prácticamente todas las sociedades médicas están atendiendo en forma remota.
Así que en ese aspecto eso se va a desarrollar mucho y lo que creo que en Argentina también va a tener un gran desarrollo es todo lo que es diagnóstico por imagen. Hay gente muy buena, hay centros muy buenos, entonces hay una necesidad enorme de especialistas que conozcan mucho de resonancia magnética, conozcan mucho de escáner, de tomografía. Ese es otro de los temas que tienen desarrollo y que sin duda de acá a 5 años se van a potenciar. A mi entender, hay un nicho en la robótica, hay grupos que están haciendo algo de robótica que va a desarrollarse en un futuro. Todo lo que es el mobile health, todo lo que está asociado a celulares, también va a tener un desarrollo muy grande. Pero bueno, es la visión de alguien, digamos, con experiencia, pero que no tengo la bola de cristal. Pero por ahí pasa. Sí, bueno, órganos artificiales y prótesis seguramente, sí, terapia génica también, sin duda, acá hay gente muy buena, hay gente que, por ejemplo, mismo en Mar del Plata, yo conozco un grupo que está haciendo la parte de ingeniería de tejidos, en varias instituciones hay gente que está haciendo medicina regenerativa, creo que eso va a tener, pero no lo veo como un reclutamiento, sobre todo en los próximos 5 años. Parece que es algo que va a tener un futuro más lejano, hablando de ingeniería. Bueno, muy bueno. Bueno, a los que comienzan la carrera muchas veces les digo que he dado varias charlas hacia ingresantes y, y bueno, y justamente que es comenzar un viaje importante, una aventura que, digamos, que tiene una capacidad enorme para encontrar cosas maravillosas, ¿no? Porque, es decir, yo lo que tengo que saber cuando comienzo una carrera, y eso a veces no se da tan bien, es que me tienen que explicar, y es en eso un poco donde radica la charla, todo lo que puedo hacer. Porque, por ejemplo, si yo estoy luchando por las injusticias en el mundo, tengo mi lugar. Si quiero ayudar, mucha gente dice, yo hago ingeniería biomédica porque quiero ayudar al prójimo, pero no me gusta ver sangre, ¿no? No me gusta ser un médico, no me gusta operar. Bueno, acá hay muchas cosas para ayudar al ser humano. Entonces, realmente es una aventura que tiene, digamos, salidas que son insospechadas. Yo conozco gente que ha terminado trabajando, alumnos míos, que bueno, en todas partes del mundo, y que ellos dicen, no puedo creer en lo que terminé. Por ejemplo, conozco un muchacho que fue alumno mío en Favaloro, que está en Grecia trabajando en un centro de altísimo nivel en ingeniería de tejidos, y yo lo tuve desde el primer año y él me cuenta lo que yo le decía en esos momentos. Entonces, un poco el mensaje es para los que escucharon la charla de hoy, la ingeniería biomédica no es solo ingenieros que arreglan equipos médicos, no son solo ingenieros que trabajan en hospitales. Hoy se rompen los límites, hay que pensar como híbridos, hay que tratar de ir viendo el mundo con otra cabeza y van a empezar a aparecer oportunidades insospechadas. Eso para los que recién empiezan. Y a los que se están por recibir, mi consejo sería que traten de tener o sea, una formación continua.
porque esto cambia permanentemente. Entonces, si yo me recibo y me pongo a trabajar en algo donde rápidamente queda obsoleto, me va a costar mucho subirme al tren del desarrollo. Entonces, sí o sí, yo apuesto a que la gente siga haciendo estudios, especializaciones, maestría. En estos momentos pululan los lugares donde uno puede hacer formación superior de posgrado. Entonces, elegir un tema, por ejemplo, robótica. Me interesa robótica, bueno, o una maestría en robótica. Yo que sé, hoy, por ejemplo, tengo otro alumno justo que les quería contar, que ha trabajado con estos robots que pueden ayudar a los pacientes, que están en los geriátricos, a los viejitos. Entonces, hacen diferentes tipos de robots, algunos que son muy sencillos, entonces se sienten muy conmovidos, pueden leer, por ejemplo, un tema que no les comenté, que sí o sí va a tener gran desarrollo, es todo lo que es reconocimiento de emociones, que está relacionado con esto, que tiene que ver, por ejemplo, cómo una persona o un robot puede saber si el amo está deprimido o si está pasando por un momento de tristeza. Entonces, todo lo que es reconocer emociones va a tener un desarrollo enorme, porque a través de eso yo voy a poder ayudar en el diagnóstico, voy a poder tener acciones terapéuticas, por ejemplo, y yo sé que eso, en el mundo hay muchas escuelas que están direccionándose, mucho de la psicología se está apuntando ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el hecho de recibirse es un trampolín. Ustedes tienen que ver como que es pegar un salto y comenzar otra vida. Y es la aventura del pensamiento. Por ejemplo, si yo me pongo a ver quién era yo cuando me recibí y lo que hice después, digo que me sorprendo a mí mismo porque jamás en mi cabeza estaba llegar a donde llegué y las cosas que hice. Y por lo tanto, vale la pena. Eso es lo que les puedo decir a los que están egresando. De nada, seguir. Bueno, Ricardo, Muy bien. 3000 gracias. Impresionante todo lo que estuviste hablando, todo lo que seguiste hablando después con las preguntas para otra charla entera. Bueno, la verdad que les agradezco mucho, ha sido muy fraterno a usted, muy cordial, me sentí muy bien tratado, así que mi corazón está con ustedes. Muchas gracias por todo. Y bueno, gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias por todo lo que... cuando gusten, saben dónde me encuentran. Y, sí, o sea, la verdad que para mí es muy grato. Dante, muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente de INBS de Litva y a todos ustedes que me están abrumando con las gracias en el chat y mucho les agradezco. Bueno, que pasen muy bien. Dale, mil gracias. Buen fin de... Gracias igualmente para ustedes. Y bueno, el resto de los oyentes sepan que estamos ahora organizando 1000 cosas, así que estén atentos a las redes y se van a ir enterando.